muchas gracias Lidia por el anuncio. Tengo que empezar confesando que hasta un poco nervioso estoy, sinceramente. Esto de las expectativas, que es una de las cosas que probablemente hablemos hoy, espero cumplirlas, ¿vale? Yo lo que quiero sobre todo en este Afterwork es compartir mi experiencia de cómo afronto yo mi trabajo desde la perspectiva personal, la perspectiva de equipo, la perspectiva de proyecto, en general, cómo trabajo en Babel, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esto lo he resumido en un título que al final es el que veis enfrente, que tenéis Neuromanagement, ¿vale? Trabajemos con personas, no con proyectos ni con productos, ¿vale? Es muy importante durante toda lo que vamos a hablar, va a haber un montón de términos de psicología o términos de proyectos. Voy a intentar simplificarlo muchísimo, ¿vale? Lo he hecho lo más simple posible. Sí que, por lo que hemos estado hablando, mejor que dejemos preguntas para el final, ¿vale? Dado que nosotros publicamos este tipo de conocimientos para compartirlos con la comunidad, vamos a dejar las preguntas para el final y al final abrimos un entorno de debate y comentamos un poco sobre lo que os he ido contando, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Como decía en el menú que os había mandado, en el índice, pues vamos a hablar de proyectos, de tecnologías, de personas, de qué vemos o qué no vemos en nuestro trabajo en el día a día. Por supuesto hablaremos de neuromanagement, de qué es, seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Hablaremos del neuromanagement del Agile, ¿vale? A mí es algo que desde que lo conozco me ha parecido como, vale, ahora han creado una metodología que me habla. Antes quizás no me sentía tan identificado. Y luego pongan un poco de ejemplos, de experiencias, de empresas que están realizando esto y por último, como decía, pues nos despedimos y hablamos un poquillo o comentamos sobre vuestras experiencias y demás respecto a esto. Como decíamos, ¿de qué vamos a hablar, no? Pues vamos a hablar de proyectos, ¿vale? Al final un proyecto tiene un coste, tiene un tiempo y tiene un alcance. Tradicionalmente los proyectos siempre los hemos hecho en modo waterfall, ¿vale? En el pasado parecía que ahora con la llegada del Agile antes no sabíamos hacer proyectos, pero realmente es que con Agile no hacemos proyectos. Con Agile lo que hacemos son productos, ¿vale? Entonces lo que pretendemos siempre es estar incrementando el valor de los productos de forma constante con una metodología que nos lo permita, ¿no? Que nos permita hacer ese continuous delivery, ese continuous integration. Todo esto, en nuestro caso y en lo que es nuestro negocio, muchos de nosotros, he visto algunas de las personas que estáis que no trabajáis dentro del área de desarrollo de software o vinculados directamente con la tecnología, pero al final yo creo que hoy en día cualquier trabajo es tecnológico. O sea, creo que el fundador de Facebook decía que todos deberíamos de saber programar, ¿no? Que debería haber una asignatura que nos permitiera saber programar y las tendencias con low code y demás están tendiendo a esto, ¿no? Entonces, dentro de todos los proyectos y productos hay tecnología detrás. Pero es que esa tecnología no se maneja solo, ¿vale? Estamos hablando siempre de inteligencia artificial, de que parece que nos van a venir a sustituir, pero la realidad es que siempre hay un ser humano detrás, ¿no? Siempre hay alguien que está orquestando, manejando, gestionando ese producto, ese proyecto, haciendo labores de marketing o hacia dónde está dirigido ese objetivo, ¿no? Y tiene que manejar no solo situaciones vinculadas al producto o al proyecto, hay muchas otras circunstancias económicas, situaciones del mercado, un montón de situaciones alrededor que tiene que manejar y que tiene que controlar para poder ejecutar esos proyectos, ¿no? Entonces, estamos hablando de proyectos, hemos hablado de tecnología, de productos, de todas las circunstancias que lo envuelven al final, pero hay un factor que es común, está siempre ahí, que es el factor primordial y del que principalmente vamos a hablar, ¿vale? Que son las personas. Las personas y cómo se mueven dentro de todo este entorno y cómo trabajamos dentro de este entorno, ¿vale? Entonces, yo siempre que intento hacer un enfoque o de un proyecto o de una decisión o de una situación que tengo que afrontar, en un momento determinado suelo intentar simplificarlo, ¿no? Yo soy de aquellas personas que siempre dicen que al que hizo Divide y Vencerás deberían de darle un Nobel,
¿vale? Porque cuando intentas afrontar el problema grande es complicado. Y yo en muchas ocasiones me he planteado a mí mismo que 3 variables es más que suficiente, ¿no? Y entonces lo que busco siempre es el equilibrio de esas 3 variables, el equilibrio de ese triángulo equilátero, que todos sus lados permanezcan iguales, ¿no? Entonces, en los vértices pongo aquellas cosas que influyen y, por supuesto, que las personas siempre tienen que estar dentro de ese vértice. Y si llego a encontrar un conjunto de variables que no implica poner a las personas lo envolverán. ¿Vale? Por supuesto, en este caso puede ser el proyecto que estoy haciendo en ese momento, si estoy hablando de un alto nivel y estoy viendo algo de alto nivel para tomar una decisión de alto nivel, y la tecnología, y tengo que encontrar el equilibrio para que esto no se rompa, ese balance no se rompa. Y esa situación es muy importante para poder conseguir los objetivos, porque al final muchas veces decimos un proyecto es aquello que termina en tiempo, en coste y en scope, pero ¿a costa de qué respecto a las personas? Entonces, porque puede ser que hayas conseguido esas 3 grandes cosas, pero primero tu calidad de tecnología no sea la más adecuada y las personas hayan terminado no satisfechas con el trabajo que han realizado o no con el crecimiento profesional que estaban buscando al realizar ese proyecto, ¿vale? Entonces, como os decía, yo siempre utilizo este concepto de cara a la toma de decisiones o a la gestión en aspectos de proyectos. Al final siempre tienes que encontrar una variable A, una variable B y una variable C, pero hay una cosa que para mí es clara, que hay una variable que suele ser la P, que es muy importante, y que es que las personas siempre tienen que estar en medio o tienen que estar en algún sitio de este triángulo, porque sin ellas no consigues ninguna de las otras cosas. Entonces, o balanceas siempre con las personas o no encuentras el camino hacia el objetivo que realmente quieres conseguir, ¿vale? Entonces, dentro de esto parece todo muy simple. ¿De qué vamos a hablar? Pues de triángulos, equiláteros y de equilibrio, ¿no? De encontrar que todos los lados sean iguales y basados en las personas. El problema es que no es tan simple. No es tan simple como hacer un solo triángulo, encontrar tu triángulo perfecto y hacer que ese triángulo siempre esté balanceado. Hay veces que en ese triángulo pues tienes a tu empresa en la que tú trabajas, que tiene sus objetivos. Las empresas siempre y por definición, y esto es algo que tenemos que tener todos claros, nacen para ganar dinero, pero no a costa de cualquier cosa, pero es muy importante. Tienen sus clientes tienen sus necesidades y también están ahí. Por supuesto está, como decíamos, el dinero de qué cuesta el proyecto, los salarios que hay que pagar, un montón de cosas y siempre está el dinero vinculado y siempre tenemos que tener el dinero de por medio. La tecnología con la que estás haciéndolo, si es front, si es back, qué tipo de perfiles necesito, la calidad con la que tengo que afrontarlo, la funcionalidad que tengo que afrontar y que tengo que realizar. Y dentro de esa situación, al final, volvemos a la misma conclusión de siempre. Todo eso lo hacen personas. Por más variables, por más triángulos que cree, por más situaciones que podamos afrontar, siempre hay un denominador común. Y el único denominador común de todo esto es que las cosas no se hacen solas. Y esto lo sabemos. Hablamos de inteligencia artificial y nos parece que nos vienen a sustituir, pero es que la inteligencia artificial la creamos nosotros. No nos olvidemos. Con lo cual es muy relevante que tengamos siempre claro cuál es el foco. Y esto se multiplica n veces. No es simplemente 3 triángulos, 4. Siempre que estás haciendo un trabajo o que estás afrontando un nuevo reto, un nuevo proyecto, puede ser que el número de triángulos nunca termine o que encuentres uno nuevo o que tenga que unirse con otro para poder tomar cuál es tu decisión en un momento determinado. Entonces, ¿realmente de qué vamos a hablar? De la persona que es profesional, del profesional, de la persona que está trabajando en Babel o que trabaja en el cliente, vamos a basarnos en el profesional. Vamos a hablar de lo personal, solo de aquello que está más vinculado a situaciones emocionales, al ser humano en concreto. Yo personalmente no consigo separarlo. Yo sé que hay muchísimas personas que consideran que hay que separar la vida personal de la vida profesional. Yo considero que, y esto lo hablaremos a lo largo de este Afterwork, que la vida es un camino, que se van produciendo momentos y que todo influye en todo, pero que también
tienes que encontrar ese equilibrio. Y, por supuesto, el conocimiento con el que tú trabajas influye muchísimo dentro de ese equilibrio, porque te vas a sentir más cómodo en lo profesional o en lo personal en base a los conocimientos que tengas, ¿no? Habilidades, aptitudes, actitudes, este tipo de situaciones que son muy relevantes. Al final, esto compone lo que es una persona. Pues de esto vamos a hablar. No vamos a separar al profesional de la persona ni de sus conocimientos. Vamos a equilibrar este triángulo que veremos mucho a lo largo de esta presentación para encontrar con qué herramientas o con qué cosas podemos hacer que este triángulo que estamos viendo ahora mismo se mantenga equilibrado. ¿Vale? Como decía, vamos a hablar de tecnología de las personas. ¿Vale? Es complejo y es difícil esa frase de tecnología de las personas. La verdad es que cuando la estaba escribiendo no me sentía cómodo porque quita la esencia de la persona para convertirla en tecnología, pero es que al final digamos que somos una máquina y somos bastante imperfectos, tenemos muchísimas situaciones que nos afectan. Y sí que es verdad que cuando hablamos de arquitectura tecnológica lo tenemos como más claro, ¿no? Como que tenemos una arquitectura que es más común y hay una arquitectura que, a pesar de que, como os decía antes, hay personas que no tienen perfil tecnológico en la charla, esto lo entendemos todos. Hay un modelo vista controlador. El modelo vista controlador es como funciona en el 90 y largo % del desarrollo software en cualquier producto o sistema de información que tengas que desarrollar. El view es la vista, es lo que vemos, ¿vale? Es el frontal, lo que los usuarios utilizan. El controller podemos llamarlo como la lógica de negocio, lo que hace que te den los datos para poder mostrarlos en la vista. Y el modelo es aquello que accede al core, es lo que accede a la información para que pueda comunicarse hacia el controller y hacia la vista, ¿vale? Entonces, si pensamos en esto, en las personas, ¿cuál es la arquitectura de las personas? ¿Cuál es la arquitectura de una persona cuando está en su puesto de trabajo? ¿Cuál es la arquitectura de una persona de Babel o de cualquier otra compañía? Pues lo que vemos cuando estamos trabajando es al profesional, ¿vale? Muchas veces nos quedamos ahí, no pasamos de esta línea y no sabemos qué hay detrás. Se queda en simplemente que es un profesional, es muy buen profesional o poco más. Creo que en gran mayoría de las veces se pasa lo que sabe, porque disociarlo es complicado, ¿no? O sea, el profesional y el conocimiento, lo que pasa es que el conocimiento para mí es más amplio, ¿vale? Yo creo que el conocimiento no es simplemente para un desarrollador el hecho de que sepa de Java o no. Si tiene conocimientos de management o tiene conocimientos de gestión emocional o inteligencia emocional o un montón de circunstancias, ese conocimiento le hace mejor profesional. ¿Es de lo personal o es de lo profesional? Pero al final es conocimiento en general. Y luego hay una parte que en el puesto de trabajo es más complicado que lleguemos, que es la parte personal, la parte, lo que nos define, la esencia como ser humano, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy importante, porque al igual que en la vista influyen los datos que yo tengo que mostrar a la vista, lo personal influye infinitamente en ese profesional que está trabajando en el día a día para conseguir con sus compañeros un objetivo de proyecto, una venta importante, para llegar a hacer ese reporting interno de contabilidad o para conseguir los objetivos de recruiting. Mi situación personal está ahí siempre y es lo importante y es lo que nos mueve como seres humanos profesionales. Yo si tuviera que decir si esto es capaz, si somos capaces de separar lo profesional de lo personal, para mí, como decía antes, es completamente imposible. Entonces, ¿cuáles son las partes de nuestro trabajo que no se ven? ¿Cómo las vivimos, ¿no? Ahora vamos a ver una serie de vídeos, ¿vale? Sí que os pediría silencio durante los vídeos, aunque, como ya os decía, mejor hacer las preguntas al final. Y voy a ir comentando un poco estos vídeos para mostraros lo que quiero expresar con ellos, ¿vale? Entonces, este es un primer vídeo, son muy cortitos.
God fucking... Esta es una de las cosas que muchas veces o es muy relevante que nos pasa trabajando. Y es las expectativas que nos creamos nosotros mismos de lo que va a suceder. O sea, nos hacemos una imagen mental muchísimas ocasiones de aquello que voy a hacer. Y eso lo que te produce es una serie de situaciones o cómo te estás sintiendo respecto a la expectativa que tú te habías creado y la realidad que está sucediendo. En este vídeo vemos el concepto de programador, que tal vez a las personas que no tienen esta profesión dicen, wow, estos son aquellas personas, ¿no? O el hacker o este tipo de circunstancias que es como que consiguen o hacen este tipo de situaciones que tienes esa imagen del programador con 5 pantallas y haciendo este tipo de situaciones. Y la realidad es otra, la realidad es que muchas ocasiones tenemos un problema, tenemos que resolverlo, ir a Google y se te producen muchísimas situaciones, frustración, miedo de que no llego a lo que me he comprometido porque con esos errores no contaba. También tienes sorpresa porque dices, contra, dije 5 días y lo voy a hacer en 2 y es tu responsabilidad decirlo o no decirlo. Alegría porque has conseguido después de 3 días resolver un problema que era imposible. Ira, como le pasa a este programador, ¿no? Que dice, what the fuck, ¿qué está sucediendo aquí, no? Al final, lo que tenemos son emociones. Y eso es la parte más básica del ser humano con las que nos gestionamos todo, nuestra vida personal, nuestra vida profesional y al final como personas, ¿vale? A continuación vemos otro vídeo muy cortito. Bob. ¡Mírame cuando esté hablando, te par! Ese hombre de ahí está en apuros. No cambies de tema, Bob. Estamos hablando de tu actitud. Es que le están robando. Pues espero que no sea cliente nuestro. Ahora vuelvo. Como des un paso más, estás despedido. Cierra la puerta. Vuelve aquí, ahora mismo. No me siento feliz, Bob. Ni un poquito. Se ha alargado. Pues me alegro, mira. Has estado a esto de perder tu trabajo. ¿Qué ha sido eso? En este vídeo, al final es una situación incluso, en este caso laboral, en la que un responsable está, digamos que comunicando o queriendo comunicar a otra persona una situación importante, ¿no? Y dentro de ese proceso o esa situación está pasando todo el rato en nuestro puesto de trabajo. Y hay muchísimas formas y muchísimas situaciones y muchísimas maneras de hacerlo. Hay una forma verbal, que al final tú estás diciendo palabras, no verbal, puede ser agresivo, ser asertivo. Hay personas que en la comunicación son pasivas. Pero lo que es más importante es que nos comuniquemos, que la información fluya. En el día a día esto sucede constantemente. Comunicarse en nuestra profesión o en cualquier profesión es importante y yo creo que muchísimos proyectos o muchísimas situaciones fracasan simplemente porque no hay una buena gestión de la comunicación. Hay metodologías súper relevantes como puede ser el PMP, del PMI, que tiene unos procesos específicos para gestionar cuáles son los canales de comunicación en los proyectos. Parece que esto es muy importante a cualquier nivel, organizativo, dentro de un equipo, de proyecto, y hay cosas que ayudan a mejorar esta situación. Y no solo al hecho de que gestiones que te comuniques, sino el cómo y el qué comunicas, que eso es muy relevante. Vamos a ver otro vídeo. Like I would watch Magic play. I'd watch Michael play. And I would see them do these unbelievable things, and I'd say, you know, can I get to that level? I don't know, but let's find out. Al final,
hay muchísimas formas de liderar, ¿vale? Lo que a mí me parece que muestra este vídeo es coherencia, o sea, al final se ejemplifica en alguien y dice, yo quiero saber si yo puedo llegar a conseguir eso, determinación, seguridad en sí mismo, empatía, porque ve a los demás triunfar y le gusta ese triunfo de los demás, y sobre todo tranquilidad y seguridad en sí mismo, ¿no? Esa tranquilidad de decir, yo lo voy a conseguir. Y luego la satisfacción que se ve en esta imagen que veis ahora mismo, ¿no? Pero al final, sobre todo lo que tiene es confianza. Tiene confianza en sí mismo, y la confianza es algo que para mí es relevante para delegar con confianza, trabajar en confianza contigo mismo, y yo creo que es muy, muy importante. Hay una persona que es referencia en el concepto de liderazgo por confianza, no la nombro aquí porque no he hecho referencia, pero José María Gasalla, si queréis información sobre esto, es un referente en este sentido y creo que puede aportar mucho valor en el conocimiento de este concepto. Y hablando de referentes, vamos a ver otro referente, por último. Pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero no todos transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Y aquí yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas 3 letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C y la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado, nadie te aprecia por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero ahora la expresión, pero bueno, es la riqueza del castellano. Hay todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano profesional, en el plano personal, perdón, nos pasa exactamente lo mismo. O sea, nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser. Y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. Hay mucha gente que vive con esa sensación de, que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. Que no sé, cuando alguien vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Pues a una reunión que tengo ahora. Y hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener cuando la vida no siempre va como queremos? Y tendríamos que hacerlo. Para mí el vídeo se resume prácticamente en el final, ¿vale? Al final habla de muchísimas cosas, habla de conocimientos, habla de habilidades, habla de actitudes, habla de ese concepto que yo me he atrevido a escribir, ¿no? El puff, ¿no? Esa situación que tenemos en un momento determinado cuando alguien nos pide algo o cuando nosotros mismos hablamos, digamos que con nosotros mismos y nos contestamos esto, ¿no? Puf, ahora tengo que ir a currar, ¿no? Ese momento es muy duro, es complicado. Y también habla de aptitudes. Pero al final, sobre todo, habla de positividad. ¿Vale? O sea, la forma en la que nosotros somos responsables de esa positividad y la psicología positiva lo trata de este concepto, ¿no? A mí, y ahora luego lo trataremos en detalle, esta fórmula, pero tener en cuenta y aquellos que conocemos Agile y los que trabajamos en Agile, que al final la variable que queremos resolver es la variable valor, ¿no? Y el agilismo se mueve en base al valor que vas añadiendo a un producto. No quiero decir ni muchísimo menos que las personas seamos productos. Esa frase de base no me gusta. Pero tenemos que aportarnos valor a nosotros mismos, valor a los demás, y para eso la positividad y trabajar en la positividad ayuda muchísimo.
¿vale? ¿Qué vivimos en el trabajo entonces? ¿Qué no vemos? ¿Vale? Pues confianza. No sabemos si los que están a nuestro alrededor confían en nosotros. Muchas veces no sabemos si confiamos nosotros mismos, si confiamos en nuestro líder. Comunicación. Esto es importantísimo que suceda en cualquier organización, en cualquier proyecto, en cualquier equipo. Y esto es independiente. Haga lo que esté haciendo, producto, proyecto, lo que sea. Positividad. El valor es algo que es muy importante y que sabemos, como acabo de decir ahora mismo, que marca en gran medida los productos que estamos entregando a nuestros clientes en estos momentos. Pero sobre todo, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en el día a día y que no vemos, son emociones. Muchas veces nos olvidamos de que lo que estamos sintiendo por detrás cuando un compañero nos dice algo respecto a, oye, no has cumplido con tu objetivo, no has hecho tu trabajo, lo que me estoy sintiendo es triste, lo que me estoy sintiendo es, me está dando miedo de perder mi trabajo, lo que me estoy sintiendo son emociones. No estoy sintiendo si tengo más conocimiento o menos conocimiento, lo que estoy sintiendo son emociones, ¿vale? Entonces, sabiendo qué nos pasa en nuestro trabajo, qué vivimos sobre confianza, emociones, positividad, comunicación, ¿qué es el neuromanagement? ¿Vale? Vemos ahora sí el último vídeo. ¿Qué es neuromanagement? Pues neuromanagement es la fusión de los conocimientos de cómo funciona el cerebro con lo que los conocimientos del management te aportan. Es enriquecer justamente esos conocimientos de cómo gestionar, cómo dirigir, cómo conducir una organización. Donde lo principal es que, además de la formación específica en las áreas funcionales, sea finanzas, sea producción, sea personal, sea comercialización, además de ello, haya entrenamiento del cerebro, desarrollo de capacidades de atención, de percepción, de memoria, de concentración atencional, de desarrollo de intuición, de autoliderazgo emocional y fundamentalmente esto último, a raíz de los problemas y circunstancias que entornan hoy día a todas las organizaciones y países. Lograr autoliderazgo emocional superando condiciones de estrés. Esto es neuromanagement, un desafío para el futuro de las organizaciones. Yo creo que poco más que añadir, o sea, lo ha definido, la verdad es que Néstor Preidott, en este sentido he visto algunas charlas, no le conocía antes de preparar este Afterwork y la verdad que me ha sorprendido mucho, he visto algunos vídeos suyos en YouTube, lo recomiendo muchísimo y la verdad que me parece que lo explica perfecto en un corto espacio de tiempo. ¿Cómo se relaciona esto? ¿En qué sentido, qué significa entrenar el cerebro? ¿Vale? Él lo explica muy bien, al final es entrenar en cosas que no es a lo que estamos acostumbrados. Por norma general, entrenamos el cerebro, entrenamos en las empresas a tener más conocimiento en Java, más conocimiento en Excel, más conocimiento en microservicios, en arquitecturas cloud orientadas a eventos, más en contabilidad, pero ¿y el cerebro? ¿Quién entrena el cerebro? Pues esto es una de las cosas que al final, entrenando el cerebro, lo que entrenamos es la confianza, entrenamos unas mejores formas de comunicarnos, entrenamos la positividad. Y muchas veces dicen, no, pero el cerebro, yo a mi edad puedo entrenar mi cerebro. Podríamos estar hablando, y habría que introducir ese tema, en la plasticidad cerebral. No vamos a entrar en el cerebro reptiliano, límbico, todas las situaciones que se producen a través del cerebro, pero al final todos, en cualquier momento de nuestra vida, podemos aportarnos nuevo valor y crecer. Entonces, no cerremos la puerta a ese aprendizaje y a ese crecimiento. Claudio lo decía antes. Le digo, Claudio, ¿qué estás aquí? A aprender, siempre a aprender. Pues mantengamos siempre la puerta abierta. Hablaba de que lo que necesitan las organizaciones es autoliderazgo emocional. Volvemos a hablar de emociones. Muy importante que tengamos en cuenta qué emociones están sintiendo nuestros compañeros, qué situaciones están viviendo, porque al final, cuando estoy midiendo riesgos, si no mido el riesgo emocional que está viviendo mi proyecto,
pues tal vez me estoy olvidando de los riesgos más importantes para conseguir los objetivos o para llegar a entregar ese producto mínimo viable que me he comprometido a hacer. Personalmente no creo que es un desafío para el futuro. Es la única parte en la que no estoy de acuerdo en lo que dice Néstor Braidot. Yo creo que es un desafío del presente. Es un desafío de que todas las organizaciones han cambiado, las situaciones han cambiado, la sociedad ha cambiado, todos estamos cambiando. La situación actual creo que ha acelerado ese cambio muchísimo más y ya no necesitamos, cada vez se habla más de que los trabajos del futuro no serán los mismos trabajos que tenemos ahora mismo. El proceso de industrialización laboral ha cambiado muchísimo y yo creo que necesitamos del neuromanagement y de la gestión en las empresas desde otra perspectiva para que esto sea una realidad. ¿Quién conoce esto? O sea, yo personalmente, para mí ha llegado a mi vida a través de muchísimas experiencias y de muchísimas situaciones que he ido viviendo, de cada momento, ¿vale? Pero ni muchísimo menos ha sido de repente caído de decir, oye, vamos a hablar de neuromanagement. No, al final creo que el nombre se lo puse mucho después de haber visto o averiguado en mi crecimiento personal y profesional muchísimas de las cosas que os voy a contar a continuación, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar neuromanagement? Según Néstor, tenemos que entrenar el cerebro, y tenemos que hacer autoliderazgo emocional. Pues necesitaremos algunas técnicas o herramientas para poder hacer eso, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación es contaros aquellas que yo conozco, aquellas en las que yo me siento más cómodo, aquellas a las que a mí personalmente me han influenciado más y que sobre todo creo que están ahí siendo utilizadas en muchísimas ocasiones por grandes organizaciones que veremos más adelante, ¿vale? La primera de ellas es el eneagrama. Ahora contaremos un poco qué significa eneagrama, qué es eneagrama y demás. La segunda es comunicación no violenta, ¿vale? Y la tercera es psicología positiva. Hay otras. Nombraré luego algunas cosas que a mí personalmente también me han influenciado muchísimo y que en mi crecimiento personal, como os decía, son muy relevantes, pero que al final solo daré algunos tips y que no son, digamos, un conjunto grande como pueden ser estas tres situaciones, ¿vale? Bueno, empezamos por saber a quién aplica, ¿no? Siempre a las personas, esto lo sabemos. ¿Qué queremos hablar? De neuromanagement. Yo pretendo, ¿cuál es más importante? ¿La comunicación no violenta es más importante que el eneagrama? ¿El eneagrama es más importante que la psicología positiva? No. Esto es muy importante, solo son herramientas. Y casi todas las herramientas son de crecimiento personal. No son ni para gestionar mejor a Pepe o para trabajar más eficiente y conseguir los objetivos del proyecto. Son herramientas que ayudan a conseguir todo eso, pero no son el fin, son el medio, ¿vale? Esto es desde mi punto de vista, porque al final lo que te ayuda es a relacionarte en tu puesto de trabajo. Y yo creo que si tenemos relaciones sanas, tenemos capacidad para comunicarnos y tenemos capacidad para mejorar y ser positivos, utilizando herramientas como el eneagrama, eso es más sencillo, ¿vale? Entonces, por eso, a continuación os voy a contar un poco de cada una de ellas. Esto... yo la primera vez que hice eneagrama fue hace 8 años y me considero que no tengo ni idea, ¿vale? Entonces lo que voy a dar es unos tips muy de alto nivel de lo que ha supuesto para mí o lo que yo considero que es el eneagrama, igual que la comunicación no violenta y la psicología positiva, ¿vale? El eneagrama es algo que, para poder encontrar más información, si ponéis Claudio Naranjo o en esta web, a mí me parece que es el sitio donde yo he hecho alguna formación y me parece bastante interesante, eneagramadelapersonalidad.com, y son dos chavales, dos psicólogos que lo utilizan mucho, pero que ellos mismos te dicen que para identificarse a sí mismos todavía están en proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama, hay varias definiciones. A mí hay algunas que me gustan y otras que no me gustan. Es un sistema de clasificación de la personalidad. Yo personalmente creo que, vale la redundancia, clasificar las cosas ya es sesgarlas o segmentarlas es un poco complicado, ¿no? Digamos que la segmentación con datos cuantitativos es más simple o sí que se puede hacer, pero cuando hablamos de personas, hablar de datos cuantitativos es más complejo. Ya nos vamos a datos más cualitativos, con lo cual hacer una clasificación de la personalidad, aparte de que clasificación ya quiere decir que hay unos mejores que otros, personalmente esa me gusta menos. Me gusta más
La segunda, constituye una poderosa herramienta de desarrollo de la conciencia a partir de un autoconocimiento y crecimiento personal. Eso es lo que a mí me ha aportado el eneagrama y lo que me aporta también pensar en el eneagrama de los demás, no en su clasificación, sino en entender en algunas ocasiones su comportamiento o sus situaciones, ¿vale? El eneagrama al final es una clasificación de personalidades, como decía, pero que no tienes por qué estar en una en concreto. Al final lo que tenemos son 9 personalidades. Hay, dentro de cada personalidad hay 3 subtipos. Hay un libro de Claudio Naranjo que son 27 personalidades buscando el ser o algo así, que la verdad es que está muy interesante, es muy curioso. Y encontrar el camino de saber qué es cada uno de ellos es muy complejo, ¿vale? O sea, para mí sería imposible a día de hoy deciros el detalle de cada uno de los eneatipos, que son los tipos de cada una de esas personalidades. Lo que sí que podríamos diferenciar son que hay 3 grandes grupos, ¿vale? Los azules son los mentales, son, en este caso, personas que viven más como en la mente, son más racionales, por decirlo de alguna forma. Los rojos son la acción son aquellas personas que, digamos que lo que quieren es hacer. No se paran mucho como los mentales en analizar cuál es la mejor opción, vamos a analizar esto, esto y esto y esto para ver qué decisión tomamos. No, venga, vamos a hacer una cosa, probamos y luego ya vemos si no funciona, hacemos la siguiente, ¿vale? Y luego están los sentimientos, que son muy emocionales. O sea, todo lo gestionan en base a las emociones. Dentro de cada uno de estos grupos hay 3 tipos de personalidades. El 1 es una persona perfeccionista, el 2 es una persona servicial, el 3 es un triunfador, el 4 es muy sensible, el 5 es el pensador, es muy analítico, el 6 es el leal, es la persona que tú... Vamos, suelen ser soldados y personas de este tipo que te puedes llevar a cualquier situación. El 7 es el entusiasta, es el que siempre está de cachondeo. El 8 es el líder, suele ser los líderes, los CEOs de las grandes organizaciones y demás, suelen ser de personalidad 8. Y el 9, que es el pacificador, ¿vale? Digamos que esto es la forma o su característica principal, ¿no? Lo que les motiva. Y luego está cuáles son, entre comillas, sus pecados, sus peros, ¿no? O sea, sus situaciones que les hacen paralizarse o que les hacen poder tener conflictos o situaciones dentro de un problema, ¿vale? Como puede ser, pues el 9, por ejemplo, la pereza, en el sentido de que es la acción pero por inacción. O sea, es complejo de entender el concepto, pero bueno, que ya os digo que esto requiere de mucho estudio y simplemente con que os quedéis con el concepto de que hay herramientas que te permiten autoconocerte, incluso por qué reaccionas emocionalmente de ciertas formas, es muy importante, ¿no? O sea, hay personas pues que van por el miedo, se guían por el miedo, por la cobardía, y entonces por eso los 6, por ejemplo, que son unas personas que son este tipo de personalidad, les cuesta muchísimo tomar la decisión porque todo les da miedo. Les da miedo si pasa esto y si pasa esto y si pasa esto, y entonces están analizando todo el rato y les cuesta muchísimo tomar una decisión. El 5, por ejemplo, es avaricioso del conocimiento. Le parece que no tiene la suficiente información nunca para saber si está tomando la decisión adecuada, con lo cual está estudiando todo el rato hasta ver si consigue saber todo lo que necesita saber para tomar una decisión. Y así varios, ¿no? La vanidad del 3, que es un triunfador, es que si no triunfa, tiene problemas consigo mismo porque no ha conseguido ese triunfo, ¿no? Entonces, dentro de esto, ¿para qué se usa el eneagrama, ¿no? O sea, hay muchísimas organizaciones que están utilizando este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque si consigues que tus profesionales estén haciendo aquello para lo que se sienten más capacitados por su tipo de personalidad, tu capacidad de éxito es muchísimo mayor. Un 1, por ejemplo, que como os decía es una persona perfeccionista, suele estar en procesos, en calidad, en contabilidad, en este tipo de situaciones en las que no puede fallar, ¿vale? Un 2, que es servicial, suelen ser médicos, atenciones al cliente. Un 3, que es un triunfador, pues es en relaciones públicas, es esa persona que cuando entra a un sitio suele llenar el espacio, es muy comercial.
Un 4 suelen ser los artistas, son unas personas con muchísima sensibilidad a la creatividad, los diseñadores. Por norma general, por ejemplo, en nuestra Babel creativa debería de tener de este tipo de personalidad. El conocimiento del 5 le hace ser muy de analistas. En BDA, por ejemplo, en Big Data y Analytics, podría haber este tipo de perfiles 5. El 6 es el leal, el de las leyes, el que no se sale de la norma porque le da miedo salirse. Suelen ser abogados en derecho. El 7, el tío es tan flipado, o la persona, o ella es tan flipada que tiene que hacer cosas muy pequeñas, porque si no se dispersa, está todo el rato de fiesta y tiene que organizar su trabajo en tareas muy pequeñitas, muy cortas, para saber que las va a terminar, para no dispersarse y querer hacer otra cosa al segundo siguiente, ¿vale? El 8, como os decía, es el responsable del equipo, suele ser el líder. Y el 9, bueno, pues suele ser el psicólogo, el que el que ayuda, el soporte técnico, el que intenta resolver los conflictos y demás. Pero como os decía, lo importante de esto es darnos cuenta de que por ahí hay muchísimas personas y cada uno tenemos nuestro eneatipo, ¿vale? Repito, esto es mucho más complejo. Dentro de cada eneatipo hay 3 niveles de subtipos y cada subtipo tiene un estado de salud. Entonces, esto se amplifica muchísimo, ¿vale? Y cada momento de tu vida puedes estar viviendo una circunstancia diferente. Lo que veis las conexiones dentro es que, digamos que tú puedes moverte dentro de esas situaciones por cosas que te estén pasando en un momento determinado. Pero la imagen que acaba de salir para mí es lo que resume claramente lo que es el eneagrama. Es el autoconocimiento de ti mismo y saber que otra persona puede estar viendo las cosas desde su visión. Esas dos personas, uno está viendo un 9 y otro está viendo un 6. El número es el mismo, ¿no? O sea, no están viendo un 6 y un 9, están viendo el 6. Lo que pasa es que está dando la vuelta y cada uno está mirándolo con su perspectiva. Y esto es muy importante darte cuenta, ¿no? El que hay otra persona que a una cosa como la envidia o cualquier otra emoción a la que tú tal vez, porque eres muy racional, no le das importancia, pero a ella, con tus palabras, le estás haciendo muchísimo daño. Y eso es muy relevante de cara a conseguir que los equipos estén cohesionados, funcionen, porque no podemos hacer tabla rasa, no hay café para todos. Somos personas individuales y a cada persona tenemos que darle lo que necesita, ¿vale? A continuación pongo algunos ejemplos de personajes famosos y por sus eneatipos. Esto por internet podéis encontrar mogollón, ¿vale? Lisa Simpson es un ejemplo de perfeccionismo absoluto y total. Rachel, Cristiano Ronaldo es un 3 triunfador cuyo objetivo es ser el mejor y conseguir ganar. Apple es estética, bonito. Steve Jobs es 4 total. Los Soprano el 8. Y bueno, era imposible que yo no me confesara, ¿no? Dentro de todo esto, yo soy muy, muy 9, ¿vale? Bueno, otra herramienta que podemos utilizar, la comunicación no violenta, ¿vale? Como decíamos antes, una de las cosas que nos pasa en nuestro trabajo y que aparte de las emociones es que tenemos que comunicarlas o necesitamos saber o hacer ver a los demás qué cosas tenemos que o necesitamos, ¿vale? Es muy importante la comunicación no violenta, es comunicarse de forma no violenta. Por norma general, no nos damos cuenta nunca de cuán violentos somos cuando hablamos con otra persona. Cuando le decimos, porque debes hacer esto, porque tienes que hacer esto. No escuchamos si tiene otro tipo de necesidades, otro tipo de circunstancias, o simplemente ni siquiera le explicamos el motivo por el que le estamos diciendo eso. Lo subestimamos y ni siquiera le damos a entender la información suficiente para que pueda empatizar con nosotros y nosotros empatizar con él, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo es dispararnos todo el rato, ¿no? Esto es bastante fuerte, pero es bastante simbólico. Con las palabras muchas veces nos disparamos, ¿no? Creemos que tenemos la razón y lo decimos por la boca como nos sale y punto. Y esto es así. Y no tenemos esa situación. Entonces, lo que viene a ser la comunicación no violenta, metiéndose en medio y utilizando esta forma de comunicarnos, es intentar cambiar esas pistolas por amor, ¿vale? Así de literal. Es muy importante que nos comuniquemos con sensibilidad y que lo hagamos, a ser posible, cara a cara siempre.
cuando tengamos que comunicar algo que no sea trivial, que no sean datos o hechos puros y duros y que no tenga una implicación emocional, cosa que yo diría 100% de los casos siempre hay implicación emocional, porque cuando hay una comunicación, una persona es el receptor, está recibiendo cómo se está sintiendo y el emisor está en una situación emocional diferente cuando lo está haciendo. Pero hagámoslo cara a cara. Es el mejor modo de aprender a leer las emociones del otro, ¿vale? Muchas veces decimos, no, lo resuelvo con una llamada telefónica. Depende de qué es lo que vayas a decir o qué es lo que vayas a hacer, ¿vale? No descartemos el lenguaje no verbal. ¿Para qué utilizamos entonces la comunicación no violenta? ¿Cuándo la aplicamos? Pues para resolver conflictos, para hacer comunicaciones generales. No es solo para comunicarte entre dos personas, es la forma en la que te comunicas a todo el mundo. Y, por supuesto, en una negociación es una buena estrategia o es una estrategia relevante para conseguir objetivos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos fundamentales de la comunicación no violenta? Muy sencillo. Observa primero que nada. No te lances. No reacciones. Vete a la cueva. Espera no hagas lo que primero se te ha pasado por la cabeza, no sea tu primera reacción. Es verdad que no estoy diciendo que descartes tu creatividad o que descargues tu intuición. Guárdala y sácala, pero mantén ese espacio temporal paralizado un momentito. Cuando digo un espacio temporal de observación, pueden ser 10 segundos. Algunas personas y otras personas necesitan un día entero irse a casa. Hay gente que te lo pide. Oye, necesito pensar esto y mañana lo hablamos. Luego mira qué sientes respecto a eso, ¿vale? Identifica cómo te has sentido con la observación, con los hechos, con la realidad, ¿vale? Observar es ver qué está pasando de verdad, ¿vale? Es cuantitativo 100%. Luego mira tus sentimientos, cómo te sientes respecto a esos hechos. Posteriormente que ya sepas cómo te sientes, mira qué necesitas. Podríamos estar hablando de qué es el concepto necesidad, ¿vale? El concepto las necesidades, cuando hablamos de necesidad, hablamos de necesidades básicas, de me tengo que sentir seguro, no tengo que tener miedo, necesito alimento, necesito cosas, hay un listado de necesidades que son reales. Lo demás son quiero, ¿vale? Hay una diferencia muy importante en necesito y quiero, es una diferencia relevante a tener en cuenta, ¿vale? Por último, y lo más importante, pide, porque tienes que cubrir esas necesidades. No te quedes en el análisis de qué siento, qué necesito, sin pedirlo. Tal vez pedírtelo es pedírtelo a ti mismo. Es, oye, haz algo para que puedas hacer esto, ¿vale? Pero es un proceso de comunicación muy relevante. Sobre todo, y esto es muy relevante, no hagas juicios, ¿vale? Para mí ha sido un descubrimiento esta situación y esto sobre todo lo estoy viviendo como padre, por eso os digo que es muy importante no separar, ¿no? Tu vida personal o tu vida profesional. No digo que seas un solo, pero que sí que están unidas y que influyen uno a la otra, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo de comunicación no violenta que me ha parecido muy bueno y os lo leo textualmente, ¿vale? Anoche se cayó el servidor y por tu culpa todos no pudimos entregar el trabajo a tiempo. Provocaste un desastre. Terminamos a las 3 y ahora todos estamos de mal humor por haber dormido pocas horas y estresados, cuando lo podíamos haber evitado. Lo que se espera de ti es que asumas tu responsabilidad y que seas sensible, cosa que a la vista está, no lo has sido con nosotros. Te quiero pedir que no vuelvas a tener conductas inaceptables como esta, ya que queda demostrado que eres un muy mal compañero y de poco fiar. Esto, no digo que esto es acumular muchos juicios para poner un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Pero a veces no lo hacemos con el compañero directo, lo hacemos en el café con otro compañero diciendo de un tercero. La comunicación sigue siendo violenta, ¿vale? Hay violencia en el medio y estás comunicando y estás degradando la armonía del equipo en esa comunicación, ¿vale? Muchas veces sucede solo una parte. Lo que está en rojo, todos son juicios. Porque, ¿qué es un desastre? El concepto en sí mismo no es un hecho. Desastre es un concepto ambiguo. Desastre que es que se haya estado caído 2 horas o que haya estado caído 6 horas. 2 horas es un desastre, pero 6 no. Son juicios, no son hechos, ¿vale? Todos estamos de mal humor. Si te lo está diciendo una persona, ¿por qué sabes que todos están de mal humor? Estás haciendo un juicio, estás poniendo en los demás tus palabras, ¿vale? No interpretes
el mensaje del otro. Asume tu responsabilidad y que seas sensible. ¿Cómo sabes que no estás siendo sensible? O sea, estás haciendo una situación en la que tus conductas son inaceptables. Es complicado. Se puede decir lo mismo de otra forma, ¿vale? Y has hecho una observación que es una exactitud. Anoche se cayó el servidor y eso produjo que, en mi caso, no pudiera entregar el trabajo a tiempo. Eso es un hecho. No hay discusión. Las dos personas lo van a ver igual. Es una observación que las dos personas, o las tres, o las cuatro, deberían de ver igual. Me sentí frustrada, muy agotada mental y físicamente, ya que estuve trabajando hasta las 3, he dormido muy pocas horas y por eso me siento afectada por esta situación, además del cansancio que siento. Primera persona, todo es exclusivamente lo que siente respecto a los hechos anteriores. ¿Vale? Con lo cual, es muy relevante que lo tengamos en cuenta, que estás pensando en ti, en cómo te sientes respecto a la situación. Para mí es importante sentirme segura y confiada de que el sistema va a funcionar cuando estamos en un momento crítico, y más aún con presión por la hora de entrega. Me gusta cumplir y ser confiable, y quiero seguir siéndolo en el futuro, sin tener que hacer un esfuerzo físico y mental como el que implicó esta situación. Esas son sus necesidades. Necesita todas esas cosas, ¿vale? Y finalmente lo que hace es pedirlo. Mi pedido concreto es que ante la menor posibilidad de errores técnicos que puedan pasar, tengamos listo un protocolo para poder activarlo y que pueda terminar el trabajo a una hora razonable. Asegurar que esté descansada y poder resolverlo con tu colaboración activa. ¿Es esto posible? ¿Qué necesitas de mi parte para llevarlo adelante si te parece bien? Al final estamos haciendo exactamente la misma situación desde una comunicación no violenta y desde una comunicación violenta. Esto ni de lejos no lo consigues. Vamos, la persona que ha creado este tipo de comunicación se llama Marshall Rosenberg, y él, que es, digamos, el creador o el que ha hecho este procedimiento, este proceso, considera que está muy lejos de tener claro estos conceptos, ¿vale? Y que todavía él lo utiliza muchísimo y que muchísimas veces falla, porque tener en cuenta que estas circunstancias las puedes producir en un grupo, puedes utilizar este tipo de técnicas en un grupo, en un speech, seguir esta línea argumental para dar un speech a tu equipo cuando necesita compromiso o ese tipo de situaciones es muy importante, porque ellos necesitan tener la confianza de que tú tienes claro cuáles son los hechos. Tú también tienes que mostrar cómo te estás sintiendo en esa situación, qué necesidades, y tienes que estar implicado dentro del equipo, ¿vale? Por último, vamos a hablar de la psicología positiva, ¿vale? Seligman dice que la psicología positiva lo que enfatiza, vale la redundancia, son las cualidades positivas, ¿no? El optimismo y la ética que tenemos en el trabajo, ¿vale? Ayudando a tener habilidades interpersonales y demás. Hay otros aspectos de la psicología positiva, y que es muy importante, y es que nosotros, en primera persona, somos parte activa de ese proceso, ¿vale? Del proceso de conseguir la felicidad. Sinceramente, la felicidad la pongo en roja porque he querido respetar la definición que dice Seligman, pero a mí el concepto felicidad me parece algo que te hace vivir en el futuro, y yo creo que hay que estar anclado en el presente para poder resolver los problemas que tenemos en el día a día, en los proyectos, y analizar qué pasa en el futuro, para medir riesgos, para verificar que en el presente podemos hacer cosas que no afecten al futuro, pero hay que estar en el hoy y en el presente, ¿vale? Y eso depende de nosotros y de nuestras acciones. Entonces, ¿qué herramientas o qué situaciones pueden dar la psicología positiva, o qué podemos hacer nosotros para aplicar psicología positiva? Pues son cosas que todos hablamos y que todos seguramente hemos escuchado muchísimas veces. Ver el vaso medio lleno. Muchas veces la gente lo que pensamos es: el vaso está medio vacío. Hemos tenido un problema, hemos tenido una situación, el vaso está vacío completo. O si no está vacío, se va medio vaciando. Practicamos poco el optimismo, ¿vale? Entonces necesitamos ser más optimistas, porque lo positivo atrae positivo, que se suele decir. Luego, como decíamos, pensemos en positivo. Muchas veces, no, pues qué día más malo, ¿cómo podemos arreglar este día? Y porque se nos olvida lo que ha pasado positivo, y hay un ejercicio que a veces es sorprendente lo que te pasa, ¿no? Y tú dices 3 cosas positivas que me hayan pasado antes de acostarme, que haya vivido en el trabajo, ¿no?
Si te planteas eso, simplemente de repente te das cuenta que te han dicho gracias muchas veces, y que eso te hace sentir bien, o que has conseguido algo que llevabas 3 días sin poder terminar, y aunque hayas tenido 3 reuniones que no te han gustado, eso lo has logrado, que no te tape tu pensamiento positivo. Enfuérzate en conseguir tus metas, ¿vale? Pero no te pongas metas que no son alcanzables, porque si no, volvemos a frustrarnos a situaciones en las que nos vamos a sentir incómodos, ¿vale? Como decía antes, saborea los momentos, ¿vale? Cada momento, cada situación, todos los momentos que se produzcan en ese presente, en ese día a día, en esa situación, saborea qué está pasando y qué cosas positivas puedes sacar de ello, ¿vale? Si estás atento, hay un montón. Solo hay que escuchar y mirar y estar muy pendiente, estar muy activo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si haces eso, casi siempre el día termina siendo positivo. Y si no pasan, si esos momentos no se crean o tú estás muy pendiente, pero tú no los estás viendo, créalos tú. Crea tus propios momentos positivos. Crea los momentos en los que si hay un bajón generalizado, sé tú el que empuja. Sé tú el que ayude. No eches más leña al fuego de una situación en la que los demás están en un momento que no es positivo. Crea tú esa fábrica de momentos positivos y genera esas situaciones en las que puedas ayudar a que los objetivos y las situaciones se produzcan, ¿vale? Como decía antes, estas eran las 3 grandes cosas que quería contaros respecto a estrategias o herramientas de neuromanagement, ¿vale? Hay otras muchísimas cosas. Sé que he hablado del concepto de liderazgo. A mí esto es una situación que me ha resultado curiosa porque las cosas que voy a contar ahora han llegado a mí a través de la paternidad, a través de leer sobre qué tipo de paternidad queríamos ejercer en mi familia, mi mujer, y a nivel de maternidad, cómo queríamos enfocarlo, cómo queríamos expresar a nuestro hijo, qué queríamos hacer con él o ayudarle en este sentido, ¿no? Entonces, leyendo un libro que se llama Marromera, la familia, que es de Marromera, la familia, la escuela de las emociones, ha habido una frase que a mí me dejó muy sorprendido, ¿no? No te preocupes en educar a tu hijo, no te obsesiones en haz esto, haz lo otro, ¿no? Ellos nos aprenden, también nos enseñan, que eso a veces lo descartamos porque decimos, no, es que es un niño, le tengo que enseñar yo todo, ¿no? Muchas veces te viene a enseñar cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta. Y pone una frase ahí muy importante de ¿estás preparado? Para mí, cuando leí esto dije, es que esto es liderazgo, esto es liderar algo. O sea, estar dispuesto a que tu equipo te contradiga, estar dispuesto a que tu equipo te enseñe porque tú no estás preparado, a que tú no eres el que les dirige. Tú les acompañas, ellos aprenden contigo, pero ¿estás preparado para hacerlo así? Para mí eso es el liderazgo. Tienes que ir en base a las experiencias que vas viviendo. No es el hecho lo que te produce el cambio, el hecho es lo que tienes que analizar, es lo que hablábamos de la comunicación no violenta, el hecho es aquello que está sucediendo, ¿qué es lo que ha sucedido? Tengo un error en producción que hace que 10.000 usuarios no puedan entrar. Ya está. Ahora, el cómo lo vives tú es la experiencia que te produce. Si la primera vez que te dicen eso y tú tienes que arreglarlo, te pones súper nervioso y ni siquiera eres capaz de darle a cuál es la tecla adecuada para poder escribir el mail que llame a tu compañero o llamar a tu compañero por el teléfono, pues es tu vivencia, es tu aprendizaje, ¿vale? Si tienes un líder al lado, son tus experiencias y tus emociones. Hay una cosa que es muy relevante que son las neuronas espejo. Si tienes un buen líder o hay una persona referente a tu lado, míralo, obsérvalo, copia. O sea, no... Y por eso digo que esto son cosas que han venido con la paternidad. No le digas a tu hijo que lea, lee. Y entonces él leerá. O es muy gracioso cuando le dices a tu hijo, no grites, y se lo dices gritando. Y es como, es que estás enseñando, enséñate a ti mismo primero, ¿no? Entonces, de ahí el concepto de estar preparado. Y luego un concepto que para mí también es muy importante, di gracias, ¿no? Es una situación que resume lo anterior. Yo nunca le he dicho a mi hijo que diga gracias, pero siempre dice gracias. Y es porque al final, como ve a sus padres hacerlo, lo hace. Pues dar las gracias te reduce el estrés,
incluso está demostrado que quita síntomas de depresión a las personas. ¿Por qué? Porque la persona que da las gracias las da con satisfacción de por algo que ha recibido y que necesitaba. Y la persona que recibe ese agradecimiento sabe que puede volver a hacerlo porque va a sentir la satisfacción de ese agradecimiento. Entonces, yo creo que el ser agradecidos le damos poca importancia en el día a día, en nuestro trabajo, ¿vale? Hay situaciones a veces en las que bromeamos incluso con este concepto cuando es muy, muy relevante, ¿vale? Entonces, como os decía, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de personas, hemos estado hablando de neuromanagement, hemos hablado de herramientas. Vale, pero ¿y eso cómo lo aterrizamos en un proyecto? Porque hemos enfocado muchísimas situaciones y muchísimas cosas. Yo simplemente voy a poner un ejemplo que es, para mí, que ha venido a aportar el agilismo y en concreto un poco Scrum a esto que yo llamaba o que yo he llamado Psychotech Projects, ¿no? O sea, para mí un proyecto tiene su psicología propia. ¿Por qué? Podríamos decir que un proyecto tiene enneagrama, porque si todos los miembros de un equipo son 5 mega analíticos que necesitan tener todo el conocimiento antes de tomar una decisión, yo creo que ese proyecto, lo de llegar a producción, va a ser complicado. Estaría bien que hubiera un 3 por ahí para que dijera, oye, que nuestro objetivo es este, que tenemos que llegar allí. Entonces, es muy importante que el líder tenga esa capacidad de encontrar esas situaciones. Entonces, la aplicación de estas herramientas o de cómo te comunicas o de cuáles son las emociones que hay son muy relevantes, ¿vale? Como sabéis, Agile tiene 12 grandes principios, ¿vale? Esto es el agilismo en general. Yo he estado echándole un vistazo de nuevo, porque los tengo en mi cabeza, pero no siempre... Y todos estos que están ahí marcaditos están directamente relacionados con las personas, ¿vale? Son una relación directa con la persona. Todo está relacionado con las personas, ¿vale? En el sentido de que no se pueden ejecutar, como he dicho durante la charla, sin que las personas intervengan. Pero al final, la satisfacción del cliente es pura y exclusivamente cualitativo de las personas motivadas, las conversaciones cara a cara, el equipo autogestionado, la colaboración diaria entre los negocios y los desarrolladores. Todas esas situaciones dependen exclusivamente de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues como os decía, con estas herramientas. Entonces, si tenemos este tipo de herramientas, además de las que os comentaba de otras cosas, pues que al final para mí, a día de hoy, es mi visión del neuromanagement. Como sabéis, el neuromanagement seguro es muchísimo más, ¿vale? Hay escuelas de negocio dedicadas a dar formación en este sentido, ahora nombraré algunas, pero esta es mi visión del neuromanagement, ¿vale? Entonces, como os decía, si utilizamos este tipo de circunstancias, yo creo que incluso Agile puede funcionar mejor. Entonces, vamos a ver qué pasa con Scrum. Esto, en general, es el típico ciclo de vida de un sprint. ¿Vale? Tenemos una idea de producto, luego hay sprints y todas estas circunstancias se producen en Scrum, ¿vale? Tenemos un backlog, tenemos una planning, tenemos el sprint backlog, tenemos la ejecución de ese sprint, la daily, tenemos el planning, tenemos la sprint review y tenemos la retro, ¿vale? Todo lo que he dicho está alrededor de este entorno. ¿Por qué tenemos que hacer una retro violenta? ¿Por qué no utilizamos comunicación no violenta en nuestras retros para encontrar esos to-dos que son las peticiones que tenemos que hacer? Es muy directo el concepto de comunicación no violenta en una retro. Una retro es una comunicación no violenta. ¿Qué es primero, la retro o la comunicación no violenta? Pues no lo sé, no conozco o no tengo el detalle de en qué se han basado para crear Scrum o para crear los modelos de comunicación dentro de una retrospectiva, ¿vale? Pero lo mismo que pasa con la psicología positiva, ¿no? Tenemos crear valor, el valor de los profesionales. Estamos hablando de que el Scrum es hacer un incremento de valor, ¿no? Lo dice una de las bolitas por ahí, dice el product increment. Todo el rato haciendo incremento de valor. Vamos a incrementarnos valor a nosotros mismos como equipo, seamos positivos
y encontremos ese camino para encontrar el valor del producto, ¿vale? Y así podríamos hacer silogismo con más cosas, ¿no? Con la confianza a la hora de que el equipo sea autogestionado. Si estamos hablando de que los equipos tienen que ser autogestionados, autocontenidos y que tienen que tener ownership, como no haga liderazgo por confianza o que confíe en esos equipos, poco voy a poder hacer. En las retros casi siempre hay modalidades de retros en las que damos una flor o queremos dar las gracias. Lo que quiero decir con esto es que parece que son amigos, ¿vale? Que si hacemos Agile o Scrum en concreto, que es lo que he querido analizar, estoy seguro de que si lo hago con Lean o lo hago con Kanban o con XP, tengo o encuentro muchísimos silogismos. O en el Enneagrama, oye, ¿qué virtudes tiene que tener un Scrum Master? ¿Qué conocimientos tiene que tener un Product Owner? ¿O qué capacidades a nivel personal son más adecuadas dentro del equipo para conseguir el objetivo? O para definir incluso las carreras profesionales, ¿no? Dentro de una organización. Oye, tú eres una persona muy de proceso, ¿seguro que lo que quieres es irte de atención al cliente? Es un poco complejo. Entonces, este tipo de circunstancias siempre luego para poder comunicarlas utilizando comunicación no violenta, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Al final, Scrum podríamos decir que es una forma de hacer neuromanagement. Mi respuesta a esto es sí. Si se hace siguiendo todos los procesos o todas las formas que tiene Scrum, estás haciendo muchísimas de las cosas que he nombrado a lo largo de todo este Afterwork, ¿vale? Entonces, ejemplos, experiencias o empresas que hagan uso de este tipo de situaciones. Google, investigando un poquillo sobre este tipo de... Hay muchísimas referencias en Internet, ¿vale? Pero me ha llamado la atención, por ejemplo, Google, que tiene un libro publicado en el que lo llama Busca en tu interior, ¿no? Y es que ha establecido políticas de mindfulness, dentro de su organización, ha hecho terapias de este tipo con diferentes equipos y diferentes grupos y ha estado analizando datos y ha considerado que mejora la productividad, la creatividad e incluso la felicidad. A mí me resulta curioso porque a mí lo más difícil de todo esto del neuromanagement es medirlo, ¿vale? O sea, al final poner KPI a cuánto influye esta situación es complicado. Entonces es complejo que tengamos en cuenta este tipo de situaciones a la hora de sacarle valor a las situaciones. Pero yo personalmente creo que es muy positivo. Luego me ha resultado muy curioso que he encontrado que el PMI, que por antonomasia, no sé si los que conozcáis el PMI, pero son ya no me recuerdo porque yo estudié con el 5 y el 6 creo que tiene algún proceso más, pero son los 57 procesos estandarizados, súper definidos. Es verdad que tiene gestión de la comunicación y todo eso, pero ya hay formación de Project Management, PMI y Neuromanagement. He encontrado varias universidades internacionales o en España que dan este tipo de servicios, ¿no? Y por supuesto, el último ejemplo que quería poner era el mío, ¿vale? Yo al final soy una persona que nace en una isla muy pequeñita que se llama La Palma. Mi padre es agricultor y ganadero, trabajando en una familia, en ese sentido, en este tipo de familias que se trabajan muy unidos y en familia de conseguir objetivos conjuntos. Un día tenía un ordenador, me lo cargué y en ese momento llamé a mi vecino, que era ingeniero en informática, y el tío se sentó y en 5 minutos estaba resuelto, me explicó un poco qué había hecho y yo dije, me voy a la Universidad de La Laguna a estudiar esto porque yo quiero saber hacer eso, ¿vale? Y después de pasar un tiempo trabajando en Canarias, llegué a una empresa que tenía una torre como logo y que me habló de people, que no tenía departamento de recursos humanos desde el día cero, que éramos personas. Y aquello me llamó la atención. Y éramos muy pequeñitos y empecé a trabajar ahí. Y de repente dije, necesito ver cómo es una empresa gigante. ¿Qué pasa cuando eres un número? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa, no? Pues el resultado fue que me sentí muy mal, que no me gustó aquello. Así que cogí un avión y me fui a vivir una experiencia junto a mi pareja a
a Nueva York, que fue un momento de crecimiento personal increíble. En ese momento empecé a correr como tipo Forrest Gump, por decirlo de alguna manera. Tuve un cambio personal muy grande hasta el punto de que me dio por hacer una carrera de 83 kilómetros. Y cuando volví a Estados Unidos dije, ¿dónde me había divertido? ¿Dónde me lo había pasado bien? Y tuve la suerte de que en Babel, en el nuevo Babel, me abrieron las puertas y pude volver a trabajar en la empresa. En ese proceso he sido padre, que creo que es lo que más ha cambiado mi cabeza. Y con todo esto no es que os quiera contar mi vida, es que os quiero contar que esto es mi camino. Y es el camino que me ha llevado a poder hacer este afterwork, a contaros mi experiencia, a contaros cómo veo yo la gestión de proyectos, cómo me gustaría divulgarlo y cómo me gustaría que muchísimas personas vieran a las personas en el centro, que sean el nexo, lo que mueve todo, que no nos olvidemos de que tenemos que ganar dinero, de que hay muchísimas variables en nuestro triángulo que tenemos que gestionar, que hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, pero que al final lo que tenemos que hacer más importante es ser personas que trabajan con personas. Podemos estar haciendo proyectos. Podemos utilizar la tecnología para hacer esos proyectos y al final la tecnología la están manejando personas. Lo que tenemos que estar siempre pendientes y que tiene que formar parte de ese vértice dentro de nuestra profesión es que estoy haciendo mi mejor. Que tú y que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las circunstancias que tenemos en ese momento. No estoy diciendo que siempre podamos estar al máximo de rendimiento. No, nos está afectando. Hablemos, comuniquemos que nos está afectando para que otras personas nos puedan ayudar. No nos encerremos y no cumplamos objetivos por no comunicar. Sí, utilicemos el liderazgo, la confianza, todas las herramientas que tenemos alrededor, pero no olvidemos que no dejan de ser herramientas. Son cosas que nos van a ayudar a trabajar en el día a día, porque lo que hay realmente son personas trabajando. No hay productos, no hay proyectos. Eso es lo que las personas trabajando consiguen. Así que gracias y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme.